Bueno, muy bien, vamos a empezar. Em, recuerdo, ¿sí? Les recuerdo que el segundo parcial se va a tomar, ¿sí? El día lunes 23, ¿bien? Y luego el recuperatorio, ¿sí? Se va a tomar, si no me equivoco, creo que es el lunes 2 de... No, el lunes 7, ¿sí? De julio, ¿bien? Está en el cronograma, ¿sí? Sostenemos las mismas fechas, ¿bien? Em, Otra pregunta que me habían hecho. Esta semana es la penúltima semana de clases, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿sí? Esta semana y la semana que viene, ¿bien? En el desarrollo de contenidos, de avance con el programa, ¿bien? Ya la semana que viene, ¿bien? Terminamos con el programa, que es la semana previa al parcial, ¿sí? O sea que, bueno, estas ya son las últimas clases, ¿bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces. Les pido silencio, por favor, ¿sí? Señorita, ¿sí? Si van a hablar, por favor, hablen despacio, ¿sí? No me molesta que hablen entre ustedes, pero por favor, bajito, ¿bien? Eh, bien, vamos a trabajar la clase de hoy, ¿sí? Eh, Vamos a empezar a desarrollar China. Un poco ustedes ya seguramente han visto, ¿sí? El caso de China durante el proceso de descolonización de forma un tanto indirecta, ¿bien? El día de hoy lo vamos a trabajar, ¿sí? Nos vamos a centrar en China, ¿sí? Fundamentalmente porque eh, China juega, ¿sí? El día de hoy un rol muy importante, ¿bien? A nivel geopolítico, a nivel económico, ¿sí? A ver, el día de hoy, ¿sí? ¿Qué importancia le parece que tiene China, ¿bien? En la política, ¿sí? En la economía a nivel global. El día de hoy, ¿sí? En la actualidad. ¿Mm? Bueno, ¿sí? Ya es una potencia mundial, de hecho, ¿sí? Es la segunda mayor economía a nivel global, ¿sí? Depende de qué indicadores se utilicen, ¿sí? Hoy en día incluso es un mercado más grande que el estadounidense, ¿sí? O sea que la primera economía, ¿sí? O la segunda economía, depende de qué indicadores tomen, ¿sí? A nivel mundial es China. ¿Bien? Además no es tan solo una potencia económica, ¿sí? ¿En qué otros aspectos? ¿Sí? Militar y tecnológica. Muy bien, ¿sí? China está desarrollando, ¿sí? Actualmente, desde hace unos años, ¿sí? Un poderío militar sumamente importante y está compitiendo seriamente e incluso superando, bien, a una potencia que históricamente había sido, por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX, la vanguardia del desarrollo tecnológico a nivel mundial. ¿Quién? Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay este, un montón, ¿sí? De desarrollos tecnológicos, ¿sí? Por ejemplo, me enteré hace unos pocos días, dentro del anecdótico, ¿sí? Que China creo que probó hace unos meses un satélite, ¿sí? Que rota en una órbita, ¿sí? Distinta a la cual rotan los distintos satélites que existen en la actualidad, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llama esa órbita, ¿sí? Pero este satélite, ¿sí? Rota en una órbita que le permite mantenerse fijo en un mismo punto, ¿sí? Lo cual es distinto a los distintos satélites. ¿Sí? Los satélites, estoy hablando de telecomunicaciones, ¿no? Rotan, ¿sí? Alrededor de la Tierra, se mueven rápido. Bueno, este nuevo satélite que pusieron le permite, ¿sí? A los chinos tener sobre un mismo punto fijo, ¿sí? El satélite. Y esto, obviamente, sea para telecomunicaciones, sea para espionaje, para lo que sea, ¿sí? Es sumamente importante y los chinos acaban de innovar en eso. Enviaron también a su primer hombre a la Luna. Si bien ya no es noticia, ¿sí? En líneas generales ya casi nadie le importa la carrera espacial, por lo menos hacia la Luna, ¿sí? Desarrollan en la actualidad, ¿sí? Tecnología de punta, sobre todo, ¿sí? En el campo de la informática, incluso de los semiconductores, ¿sí? ¿Saben qué son los semiconductores? ¿Mm? La industria de los semiconductores, ¿sí? La industria básicamente de los microchips, ¿sí? Y los microchips son sumamente importantes, ¿sí? ¿Para qué, por ejemplo, hoy en día? Para los celulares, para las computadoras, ¿sí? Básicamente para todo, ¿sí? De todo lo que tenga, este, puede ser cámaras, computadoras, lo que se le ocurra, ¿sí? Utilizan siempre microchips. Bien. Entonces, eh,
China, el día de hoy, ¿sí?, juega un rol sumamente importante en el escenario político mundial y es por eso que es tan importante estudiar la historia de China. ¿Sí? China, bien, vamos a trabajarla en un largo periodo. En esta primera clase vamos a ver un poco de lo que es la historia de China, ¿sí?, desde, en realidad no de 1912, sino un poquito antes, desde fines del siglo XIX hasta 1976, ¿sí?, de manera bastante resumida. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes tengan una idea global, una idea general, ¿sí?, de lo que acontece, de lo que sucede en China, ¿sí?, en largos periodos. ¿Sí? No quiero que se pierdan, ¿bien?, con fechas o acontecimientos de muchísima precisión. ¿Sí? Necesito que entiendan los periodos generales que vamos a abordar, ¿sí?, a continuación. ¿Sí? Porque lo que vamos a trabajar básicamente, ¿sí?, en esta clase es el desmantelamiento del antiguo imperio chino, perdón, ¿sí?, y la creación de una nueva, ¿sí?, unidad, ¿sí?, geopolítica, de un nuevo gobierno, un nuevo sistema, ¿sí?, que es la República Popular China, ¿bien?, que es la que existe en la actualidad, pero con una serie de modificaciones. ¿Bien? China, ¿sí?, ¿saben dónde se halla, no? ¿En qué continente? Continente asiático, ¿bien? En Asia, ¿bien? China es un inmenso país, ¿bien? Es el segundo país más grande del continente asiático, luego de Rusia, ¿sí? Justo me quedó este hilo acá, pero bueno, después lo sacaré. ¿Bien? Y compone, ¿sí? Hoy en día, si bien una unidad geopolítica inmensa, ¿sí?, muchas veces se habla, al igual que de la India o de Rusia, a nivel subcontinental, como si fuese un subcontinente. ¿Sí? Es un espacio tan amplio, ¿sí?, que abarca, bien, una diversidad muy amplia de culturas, de pueblos, de etnias muy distintas. ¿Sí? Entonces, China no debe ser comprendido solamente, ¿sí?, en base a la unidad geopolítica, sino también a la diversidad, ¿sí?, de lenguas que se hablan en su interior, ¿sí?, incluso de creencias que siguen existiendo, ¿bien?, y a la variedad étnica, ¿sí?, en la cual se inserta este gran espacio que conocemos hoy en día como la República Popular China. ¿Bien? China, ¿sí?, fue un imperio durante muchísimo tiempo. ¿Sí? Es más, se autodenominaban como el imperio del medio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se consideraban en el medio del planeta, en el centro de la Tierra. ¿Sí? China, bien, tiene antecedentes, bien, de unión y de desarrollo imperial y de avance sobre otros pueblos, ¿sí?, incluso antes que el Imperio Romano, antes que los griegos, ¿sí?, básicamente, ¿sí?, no les voy a pedir que ustedes estudien esto, ¿sí?, pero ya hacia el 1500 antes de Cristo incluso, ¿sí?, hay primeras dataciones de que hay una fuerte expansión del Imperio chino, ¿sí?, hacia distintos territorios de Asia. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de China como una cultura milenaria, ¿bien?, como una unidad geopolítica, ¿sí?, imperial que existió durante milenios, ¿bien?, y que recién, ¿bien?, hacia el siglo XIX comienza a descomponerse, ¿bien?, comienza a fragmentarse, ¿sí?, fruto del contacto con las naciones imperialistas occidentales. ¿Sí? La última dinastía, ¿sí?, que existió durante el Imperio Chino, sí, fue la dinastía Qing. Esto, obviamente no quiero que ustedes me digan después en el parcial, la dinastía Qing se desarrolla entre 1644 y 1912, ¿sí? Pero es la última dinastía que existe, ¿sí?, dentro de China, ¿sí?, que en ese momento es un imperio multiétnico basado, ¿sí?, en dos religiones sumamente importantes, ¿sí?, el confucianismo y el budismo. Bien, estas dos religiones, ¿sí?, en realidad son bastante distintas. ¿Sí? El budismo es sí más parecido a una religión, lo que nosotros entendemos hoy en día como una religión, mientras que el confucianismo, ¿sí?, es más bien una filosofía, ¿sí?, que una religión. ¿Sí? Y el confucianismo va a tener, aparte, ¿sí?, un desarrollo muy importante en otros países de Asia. ¿Sí? No tan solo en China, ¿sí?, sino que va a tener una fuerte influencia también en Japón, ¿sí?, en distintos países del sudeste asiático, ¿bien?, e incluso también en distintos momentos en Corea. ¿Sí?
El confucianismo no se lo puedo explicar, obviamente, en dos palabras ni de manera rápida, ¿sí? Pero es una matriz religiosa y filosófica, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? Cuando uno quiere estudiar y comprender sociedades distintas, como por ejemplo la japonesa o la china, ¿sí? Digamos, hay una serie de valores dentro del dogma confuciano, ¿sí? De la filosofía en realidad confuciana, que son muy importantes, ¿sí? La primacía de la comunidad por sobre el individuo, ¿sí? Que es más importante el orden, ¿sí? Y el conjunto de la comunidad que el individuo en sí mismo, ¿sí? El individuo, ¿sí? Siempre tiene que hallarse y formar parte de una comunidad más amplia, ¿bien? En la cual, ¿sí? Se tiene siempre un gran respeto, ¿sí? Hacia las autoridades, hacia las personas mayores, ¿sí? Hacia el poder, ¿bien? De alguna forma es una filosofía, si se quiere, un tanto contraria a la idea de individualismo, ¿sí? El individuo funciona solo como parte de un mecanismo social más amplio, de una comunidad más amplia, ¿sí? Y debe obediencia, ¿sí? Y debe desarrollarse de manera funcional a este conjunto, ¿sí? Este tipo de ideas, ¿sí? Son sumamente importantes para este tipo, ¿sí? De sociedades en la cual la idea de orden, ¿sí? La idea sobre todo de orden social, de equilibrio, ¿sí? Y de obediencia, ¿bien? Eh, Forman principios que luego nos ayudan a entender, por ejemplo, ¿sí? El desarrollo de sociedades estatales muy fuertes, ¿bien? Donde el Estado juega un rol preponderante, ¿bien? Incluso en distintos modelos, porque lo que vamos a ver, ¿sí? Obviamente durante la República Imperial existía un centro de poder muy importante, no, República Imperial, perdón, dentro del imperio, perdón, existía un Estado muy fuerte, ¿sí? Y luego, durante el desarrollo del comunismo, también, ¿sí? Va a existir un poderío estatal y un orden jerárquico sumamente importante, ¿sí? E incluso este tipo de manifestaciones podemos verlas, ¿sí? En otro tipo de sociedades que no son necesariamente comunistas o que nunca lo fueron, como el caso de Japón, ¿bien? El caso de Japón, el rol del Estado, ¿sí? Y la autoridad, ¿bien? Y el individuo como parte, ¿sí? De un entorno social más grande, el cual debe obediencia y respeto a las jerarquías, ¿sí? Este, también nos ayuda a comprender cómo funcionan estas sociedades, ¿sí? No sé si ustedes vieron, ¿ven? En algún momento alguna serie japonesa o alguna serie coreana, ¿bien? Algún dorama, ¿sí? ¿Cómo se llaman ahora los dramas coreanos? Keiramas, los keiramas, ¿sí? Fíjense que tanto en las sociedades actuales como en los muchísimos keiramas que existen en la actualidad, ¿sí? Porque los keiramas, los dramas, hay muchísimos, yo qué sé, de la época imperial, de la época de los samuráis, ¿sí? Y también en la actualidad. Fíjense, ¿sí? Que son sociedades súper jerarquizadas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando uno ve las series japonesas, ¿sí? O incluso muchas veces las mismas series coreanas, ¿qué se la pasan haciendo todo el tiempo los personajes? Ah, es cierto, comen, pero son flacos. Es algo que me gustaría hacer a mí. ¿No? ¿Sí? Yo me la paso comiendo, pero engordo, ¿sí? Lo contrario. ¿Sí? Fíjense que todo el tiempo hay un fuerte respeto a la jerarquía. Fíjense el saludo, todo el tiempo están, entran, saludan, ¿sí? Se inclinan. ¿Bien? El respeto a la jerarquía, y jerarquías que son muchas veces muy crueles, ¿no? Digamos, hay como un maltrato, digamos, entre los rangos más altos y los rangos más bajos, ¿sí? En donde incluso también se desarrolla una lucha una competencia, ¿sí? Desesperada por ascender, ¿sí? A estos rangos más altos, ¿bien? Es una sociedad que también es muy competitiva, ¿sí? Y donde cuando se fracasa con el propósito, ¿sí? Cuando se fracasa con la empresa, ¿sí? este, no es que uno dice como en el término moderno, bueno, me fue mal. No, es un deshonor, ¿sí? Caen en la depresión, mucha gente se suicida. Esto sigue pasando hoy en día, ¿sí? No entran a la universidad, uf, es un trauma total, ¿sí? No aprueban el examen, se tiran a llorar 2, 3 días seguidos, ¿sí? Bueno, estoy exagerando un poco, pero bueno, esto forma parte, ¿sí? Digamos, un poco del deber ser, ¿sí? De este tipo de culturas. ¿Bien? Entonces, me fui para otro lado, pero me parece que les quería traer un poco algunas ideas, ¿sí? De cómo funcionan algunos elementos, ¿sí? De las sociedades, ¿sí? Confucianistas, ¿sí? O basadas en las ideas de Confucio. ¿Bien?
Entonces, el imperio, si el imperio Qing, el imperio chino, ¿sí? Fue un imperio sumamente importante, ¿sí? Hasta mediados del siglo XIX, ¿sí? Comerciaba con Occidente básicamente té, artesanías, porcelanas, ¿sí? Este, pero mantenía eh, una estructura bastante cerrada, ¿sí? Había una serie de puertos habilitados, creo que en ese momento el único puerto que existía para comerciar con los occidentales, ¿sí? A principios del siglo XIX, era el puerto de Cantón, ¿sí? Lo que hoy actualmente también se conoce como Shanghái, ¿sí? Que es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿sí? Pero el resto de China estaba cerrada al comercio occidental, ¿sí? Básicamente porque se consideraba que los occidentales, ¿sí? Eran países bárbaros, ¿sí? Todos los imperios siempre consideran a los que están por fuera, ¿sí? De los límites de su poder como bárbaros, ¿sí? Lo mismo pensaban, ¿sí? Los romanos del resto de los pueblos, los británicos del resto de los pueblos, los franceses del resto de los pueblos, ¿sí? Entonces, además y al mismo tiempo, ¿sí? China, digamos, tenía una economía floreciente y próspera, ¿sí? Había un desarrollo económico muy fuerte, un crecimiento poblacional también muy fuerte, ¿sí? Y no sentía la necesidad, ¿sí? De abrirse al comercio con los extranjeros. Bien, pero había un problema, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? De las potencias occidentales y de las potencias imperiales, ¿bien? Las cuales en relación a China habían sido durante siglos, ¿sí? Si se quiere un poco como potencias de segunda, ¿sí? Muy pequeñas en relación a China, empiezan, ¿sí? A tener fundamentalmente un desarrollo tecnológico, ¿sí? Que les permite avanzar, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Sobre distintas regiones del globo y particularmente empieza a ser vista como, ¿sí? Un botín sumamente tentador el imperio chino. ¿Por qué? Porque el imperio chino, ¿sí? Tenía, ¿bien? Una inmensa cantidad de población, ¿sí? Y una inmensa cantidad de recursos, una inmensa cantidad de territorio, y representaba básicamente un inmenso mercado, ¿sí? Entonces, dentro de la lógica de la expansión imperialista y capitalista, ¿sí? De estas potencias, que existiese, ¿sí? Un gobierno imperial chino que no permitiese, ¿sí? Que se comercie con su población, era obviamente visto, ¿bien? Como algo negativo, ¿sí? Lo que buscaban precisamente Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos posteriormente, Japón incluso, ¿sí? Era que el comercio chino, ¿sí? Poder comerciar básicamente con los chinos, ¿sí? Y dominar este mercado, ¿sí? Ante la negativa, ¿sí? De los Qing de comerciar con las potencias occidentales, comienza, ¿sí? Una fuerte presión, particularmente, estamos en el siglo XIX, recuerden chicos, ¿sí? Una fuerte presión por parte del mayor imperio en ese momento, que era Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña siempre soluciona este tipo de problemas mediante el bloqueo, el bombardeo y la invasión. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Básicamente, ¿sí? Ante la negativa del el gobierno imperial chino a abrir el comercio hacia los británicos, ¿sí? Se desarrolla lo que se conoce como la guerra del opio. ¿Bien? La guerra del opio se da básicamente porque en ese momento, ¿sí? Los británicos ven como empiezan a explotar. Fíjense si se quiere, esto podría, se me acaba de ocurrir, puede funcionar o no la idea, ¿sí? Como los comercios, como los inicios del narcotráfico, pero a nivel imperial y estatal, ¿sí? Es la guerra del opio, ¿sí? El opio, bien, es una droga, ¿sí? Que sigue existiendo hoy en día, ¿sí? El opio tiene distintos usos, pueden ser medicinales, ¿sí? O pueden usarse, ¿sí? Incluso para crear drogas con otros sentidos, ¿sí? Los opioides, por ejemplo, la morfina, ¿sí? Y la mayor parte de los anestésicos que se utilizan hoy en día son derivados de opioides, digamos, vienen del opio, ¿sí? Pero también del opio, ¿sí? El opio se puede fumar, ¿sí? Que era lo que se hacía en ese momento, ¿sí? Y también, por ejemplo, hoy en día hay una droga que es muy potente, ¿sí? Que hay una especie de plagas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? No una plaga, sino una cantidad masiva de adictos, ¿sí? Por ejemplo, a la heroína, ¿sí? Que es también un opioide. ¿Bien? Entonces, lo que empiezan a hacer, ¿sí? Los británicos es traficar opio dentro de China, ¿sí? Y se genera una fiebre del opio, ¿sí? Una especie de adicción masiva por parte de la población china hacia el opio, ¿sí? En los fumaderos de opio. ¿Bien?
Incluso el opio empieza también a consumirse fuertemente, ¿sí? En Europa Occidental. No sé si ustedes alguna vez han visto alguna película del siglo XIX o de principio del siglo XX, ¿sí? De los fumaderos de opio, ¿sí? Donde existen estos lugares, que en ese momento no estaba regulado ese tipo de consumo, digamos. No es que estaba ni prohibido, ¿sí? Ni tampoco era que estaba alentado, digamos, no había una regulación sobre el mismo, ¿sí? Entonces son lugares básicamente donde se le da cama a las personas para que fumen opio y quedan tiradas ahí, ¿sí? En este largo viaje que muchas veces los lleva a la muerte, ¿sí? Los opioides son muy adictivos, ¿bien? Y en ese momento lo que pretende China es detener el comercio con los británicos y frenar el tráfico de opio hacia el interior, ¿sí? De China, y se desarrolla una guerra naval, ¿bien? La cual pierde, ¿sí? China, ¿bien? Y no tan solo que pierde esta guerra contra Gran Bretaña, sino que en ese momento pierde la isla de Hong Kong, ¿sí? La isla de Hong Kong, ¿sí? Que va a quedar en manos de los británicos hasta 1942. Luego, posteriormente, se va a hacer un pacto con el gobierno chino, te lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Mediante el cual, en 1997 recién, ¿sí? Los británicos van a devolverle la isla de Hong Kong a China. Así que es una isla comercialmente muy importante, ¿sí? Era una colonia directamente, ¿sí? Protectorado y colonia son más o menos lo mismo. Protectorado es el nombre que empiezan a ponerle a las colonias luego de la Primera Guerra Mundial de algunas potencias, ¿sí? Pero hay otros casos, por ejemplo, claro, sí, Siria, Líbano, bien, que eran Palestina, porque en ese momento no existía el Estado de Israel, ¿sí? Que eran parte, ¿sí? Del Imperio Otomano y luego pasan a ser parte del Imperio Francés, del Imperio Inglés, ¿sí? Pasa lo mismo con Cuba en su momento, ¿sí? Y le ponen protectorado, pero en realidad son formalmente colonias. Bien, China pierde, ¿sí? Hong Kong hasta 1997, ¿sí? Y a partir de allí, ¿sí? Empieza, ¿bien? Luego de la primera derrota contra Gran Bretaña, todo el resto de las potencias, ¿sí? Francia, Japón, ¿sí? Alemania, Rusia, ¿sí? Empiezan a establecer, ¿sí? Bases comerciales e incluso pequeños territorios, no pequeños, incluso regiones enteras como Qingdao, ¿sí? Liaodong, ¿sí? Después les voy a mostrar el mapa, ¿sí? Controlados lisa y llanamente por distintos imperios, ¿sí? Lo que nosotros vemos básicamente, ¿sí? Es que hacia fines del siglo XIX todas las potencias, ¿sí? Occidentales y no occidentales, ¿sí? Me refiero a todas las potencias occidentales más China y Japón, tienen, ¿sí? Dominio sobre China. ¿Bien? Esto implica el desmantelamiento efectivo del control político, ¿sí? De la dinastía sobre su territorio. ¿Bien? Hasta que, ¿sí? Estalla, ¿bien? La rebelión de los Boxers en 1899 hasta 1901, que es una guerra, ¿sí? En la cual es básicamente una guerra de, este, no ya en sí de la potencia y de las tropas imperiales, sino que comienza como una resistencia civil, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Lo que muchos budistas y muchos confucianistas ven es una preocupante expansión, ¿sí? De la evangelización occidental, perdón, de la evangelización cristiana sobre China. ¿Bien? Y se da una rebelión, ¿sí? Que se inicia con unos monjes, ¿sí? Unos monjes budistas, conocidos como boxers, ¿sí? Que en realidad practican un tipo de arte marcial, ¿sí? Por lo cual los ingleses los denominan como boxers, boxeadores, ¿sí? Que son los primeros que empiezan a enfrentarse, ¿sí? A los occidentales y a rebelarse y a masacrarlos en muchos casos, ¿sí? Buscando obviamente expulsarlos, ¿sí? Eh, Esto lleva a que se forme una coalición de tropas, ¿sí? Entre franceses, rusos, estadounidenses y británicos, ¿bien? Que van a derrotar esta rebelión y que van a tomar Pekín hacia 1901. Por lo cual ya comienza el siglo XX, ¿sí? China está ya prácticamente controlada, ¿sí? Por las potencias occidentales, ¿sí? Pekín es el actual Beijing, ¿sí? La capital, ¿sí? De China. ¿Mm? Bueno, acá los tienen a los boxers, ¿sí?
Estas son fotos, ¿sí? De los rebeldes boxers, ¿sí? En China, ¿bien? Acá también, ¿sí? Hay unas fotos de fumaderos de opio, ¿bien? ¿Sí? Fíjense. Ese tipo de vestimenta, además, es la vestimenta tradicional china durante largo tiempo, ¿sí? Que se mantiene incluso, ¿sí? Hasta principios del siglo XX, que va a ser recién prohibida incluso, ¿sí? Durante el régimen comunista, pero en este momento, ¿sí? Se mantiene, ¿sí? Los hombres rapados con estas trencitas largas, ese tipo de sombrero, ese tipo de vestimenta, ¿bien? Acá vemos la vestimenta tradicional de las mujeres, por lo menos de las mujeres de élite, ¿sí? Este, y bueno, esto yo acá lo había señalado, ¿sí? Había una tradición dentro de China, ¿sí? En la cual se consideraba que las mujeres más bellas eran las que tenían pies diminutos, ¿sí? Pero diminutos de verdad, ¿sí? Pies realmente, como yo dijera, que calzan 15, 20, ¿sí? Entonces lo que se hacía, ¿sí? Para muchas mujeres, ¿sí? Era ponerle desde muy pequeñas, ¿sí? Una suerte de traba sobre los pies, ¿sí? Para que los pies, digamos, no creciesen y quedasen pequeños. Fíjense el tamaño de estos piecitos, ¿sí? El tamaño que tienen. Esto obviamente le causaba un enorme sufrimiento a las mujeres, ¿sí? Y le deformaba los pies, ¿sí? Pero era parte de la tradición, ¿sí? China de ese momento. ¿Bien? Eh, ¿Por qué puse esto? Bueno, porque en un momento, ¿sí? Leí una novela muy buena sobre, ¿cómo se llama? Ya le voy a pasar la referencia, que habla sobre esto y habla sobre este, distintos aspectos de la sociedad imperial en ese momento. Bien, lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Es que hacia 1912, ¿sí? El imperio chino cae, ¿sí? Se desmantela el imperio chino, ¿sí? Luego de miles de años, y a partir de ese momento se da un quiebre, ¿sí? En el cual van a surgir distintos modelos políticos, ¿sí? Entonces, 1911, 1912, ¿sí? Es la época en la cual se desmantela el imperio chino, ¿sí? Y surge en este caso una semi-república. Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Hablando de películas, ¿sí? Hay una película muy buena sobre el último emperador de China que se llama justamente El último emperador, ¿sí? Es una película, no me acuerdo si es de un director italiano, pero es magnífica, ¿sí? Ya tiene sus años, ¿sí? Es de la década del 90, ¿bien? Pero es una película espectacular. Le tengo que pasar todas estas cosas, tengo que pasarle las referencias de esta película, ¿bien? A partir de este momento, ¿sí? En realidad a partir de 1912 y hasta 1949, ¿sí? Lo que se abre en líneas generales, ¿sí? Es un periodo, ¿sí? De una fuerte disputa política dentro de China, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deshace la estructura imperial que había existido durante milenios en China, ¿sí? Y se abre lo que se conoce como un vacío de poder. ¿Bien? ¿Qué significa esto del vacío de poder? ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término? ¿No? Bueno, vacío de poder, ¿sí? Se da generalmente cuando, en estas circunstancias, ¿sí? Cuando un status quo, una entidad geopolítica, una estructura, ¿sí? Económica, política, social que ha existido durante muchísimo tiempo, se desmantela y cae. Bien. El vacío de poder se da cuando ninguna fuerza política puede imponerse por sobre los demás para fundar un nuevo orden, ¿sí? Por ejemplo, el caso, ¿sí? De Argentina y de Latinoamérica incluso, ¿sí? Durante el siglo XIX. Chicos, les pido por favor si pueden cerrar la puerta y la... Está como fresco, ¿no? ¿Eh? Ay, por favor, sí. Muchas gracias. Hay el compañero que está acá al lado de la puerta. ¿Eh? Ahí está, muchas gracias. Bien. Estaba entrando un chiflete que estaba fresco. Bien. Entonces, el vacío de poder se da así. Bien. En Argentina pasa lo mismo. Bien. Bueno, es parte de eso, ¿sí? Casi todo el siglo XIX, ¿sí? Una vez que cae, ¿sí? La estructura imperial española, ¿sí? Se da un largo vacío de poder en el cual distintas fuerzas, ¿sí? En este territorio empiezan a disputarse el poder, ¿sí? Y empiezan, ¿sí?
a disputarse la prerrogativa de formar un Estado central, un poder, ¿sí?, que domine por sobre los otros, ¿sí? Un poder central, ¿bien? Un poder y una clase dominante que domine sobre las demás. Y este proceso lleva muchísimo tiempo, lleva casi, en realidad, hasta 1880, ¿sí? Entonces, todo este largo periodo de guerras civiles puede comprenderse como eso. Lo mismo pasa en China, ¿sí? Cae la estructura imperial y lo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, es que surgen dos corrientes políticas muy importantes, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, el Kuomintang o el Partido Nacionalista, ¿sí? Ustedes lo pueden ver a veces con K, a veces con G, ¿sí? Kuomintang o Kuomintang, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es el Partido Nacionalista Chino, ¿sí?, el cual va a ser, yo te lo estoy diciendo de forma resumida, ¿sí?, pero no quiero que se pierdan, ¿sí?, en la periodización de la historia china, que es bastante compleja, ¿sí?, que va a ser dirigida, ¿sí?, durante prácticamente hasta 1949, e incluso luego cuando se exilian a Taiwán, pero falta todavía para eso, por un personaje central que es Chiang Kai-shek, ¿sí? El partido del Kuomintang, ¿sí?, va a ser un partido, ¿bien?, de corte nacionalista, ¿sí?, que en un principio, ¿sí?, quiere reconstituir una China independiente y autárquica, ¿sí?, pero digamos que va a tener también una estructura militarista, ¿sí?, va a ser un partido, ¿bien?, partido milicia en muchos casos, ¿sí?, que va a basar su estructura de poder en grupos armados, ¿bien?, y que en realidad pretende formar un gobierno independiente de las potencias occidentales, pero que también negocia mucho con las mismas, ¿bien? Este, por lo cual este nacionalismo puede entenderse, si bien es cierto que existían fuertes presiones de las potencias occidentales, ¿sí?, eh, es cierto que el Partido Nacionalista Chino, también el Kuomintang, ¿bien?, eh, no siempre se enfrenta, ¿sí?, a estas potencias invasoras. Sí lo va a hacer en el caso de Japón, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El Kuomintang en realidad eh, pretende formar en una primera instancia una república, pero esta república en realidad no termina constituyéndose, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Básicamente porque se da una fuerte fragmentación de poder en China, ¿sí? China es un territorio inmenso, ¿sí?, y una vez que cae el poder central en Pekín, ¿sí?, el poder del emperador, cada región, ¿sí?, empieza de alguna forma como a autogobernarse, ¿sí? Es como poco lo que pasa, miren, otro paralelismo con la historia del siglo XIX en Argentina, ¿sí? Cuando cae, ¿sí?, la capital, por ejemplo, el virreinato en Buenos Aires, ¿sí?, no toda la provincia están de acuerdo de que Buenos Aires siga siendo la capital, ni de que se gobierne desde Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver luego, sí, son rebeliones, ¿sí?, de distintas fuerzas a nivel provincial, y el mismo paralelismo podemos hacer en China, ¿sí?, pero en el siglo XX, ¿sí? China también está compuesta en la traducción por provincias, ¿sí?, en la unidad, ¿sí?, la división administrativa, eh, yo no sé, obviamente provincias, esto dicho en castellano, ¿no? ¿Sí? No es que en mandarín o en cantonés se diga así, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí?, este movimiento nacionalista, que en realidad va a ser un partido de corte autoritario, que en distintos momentos va a tener, ¿sí?, bastante poder, ¿sí?, sobre China, sobre todo a lo largo de la década de 1930. Y por el otro lado, ¿sí?, se va a fundar en 1921, ¿sí?, con antecedentes ya previos de distintos tipos de movilización, ¿sí?, el Partido Comunista Chino, ¿sí? El Partido Comunista Chino en realidad tenía sus antecedentes en el movimiento 4 de mayo, ¿sí?, que representaba en ese momento, ¿sí?, las protestas de los obreros, de los estudiantes, e incluso de los comerciantes, ¿sí?, de las ciudades de Pekín y de Shanghái. Bien, ¿qué significa esto? ¿Bien? Que empiezan también en China, ¿sí?, a desarrollarse, ¿sí?, conflictos propios de una sociedad capitalista, ¿sí? En ese momento, ¿bien?, sobre todo en base a la apertura que exigen las mismas potencias occidentales, ¿sí?, sobre China, comienza a desarrollarse, ¿sí?, una economía de mercado, ¿sí?, en clave colonial, ¿sí? China se ha convertido en una colonia de distintos imperios, ¿sí?, pero al mismo tiempo, ¿sí?, cuenta con ciudades portuarias sumamente importantes, ¿sí?, con centros comerciales sumamente importantes, ¿bien?, y comienza a darse, ¿sí?,
de manera paulatina un pequeño desarrollo industrial, ¿sí?, en las grandes ciudades, ¿sí? También, ¿sí?, esto lleva a que en todo este tipo de sociedades, ¿sí?, comiencen a desarrollarse también las primeras protestas y los primeros reclamos de la clase obrera china, ¿sí? No tan solo de la clase obrera, sino también de los estudiantes e incluso de los comerciantes, ¿bien? Muchos antiguos comerciantes chinos o grandes empresarios chinos dentro del régimen empresarial, perdón, dentro del régimen imperial, ¿sí?, dejan o pierden poder, ¿sí?, ante las potencias occidentales. Por lo cual, ¿sí?, hay un conglomerado, ¿sí?, de sectores sociales, ¿sí?, que se oponen a la ocupación occidental en ese momento, ¿bien?, y que en muchos casos empiezan a enrolarse en el Partido Comunista Chino, ¿sí?, el cual se funda, ¿sí?, existía primero el Movimiento 4 de Mayo y luego el Partido Comunista Chino. Bien, que en ese momento, ¿sí?, tiene a dos grandes líderes, Li Dazhao, ¿sí?, y Mao Zedong o Mao Zedong, ¿sí? Pueden verlo, ¿sí?, de las dos formas, escrito de las dos formas, ¿sí? Creo que uno es chino cantonés y el otro es chino mandarín, ¿sí?, que son los dos idiomas principales. Bien, entonces, eh, hay una diferencia, ¿sí?, en el desarrollo del comunismo chino, perdón, de la ideología del comunismo chino, incluso previa, ¿sí?, a la constitución de el gobierno de la República Popular en 1949, ¿sí?, que la hace distinta al comunismo soviético, ¿sí? A ver, el comunismo soviético y la revolución rusa, ¿sí?, en términos generales, ¿sí?, ¿para quién se consideran la mayor parte de las políticas? ¿A quiénes están destinadas? Les pregunto. A los soviets de los obreros, ¿sí?, a los obreros, ¿sí? Y estos obreros generalmente, ¿dónde vivían? ¿Perdón? La clase obrera no es tanto campesina, ¿sí?, en grandes ciudades, ¿sí? Al contrario, ¿ven? Son generalmente empleados, ¿sí?, trabajadores industriales, ¿bien? Pero, ojo, lo que decía el compañero igual ahí, me parece que tiene que ver con otra cosa, de que la mayor parte de la población era campesina, ¿sí? Eso sí, ¿ven? La mayor parte de la población, incluso durante la Revolución Rusa, era campesina, ¿ven? Lo mismo sucedía en China, ¿sí? En China prácticamente el 90-80% de la población, incluso en este momento, seguía siendo rural. La mayor parte de la población seguía viviendo en el campo. ¿Bien? Entonces lo que empieza, ¿sí?, a detectar Mao Zedong, que es uno de los principales pensadores, ¿sí?, del Partido Comunista Chino, ¿bien?, junto con Li Dazhao, ¿sí?, es que el problema central no es tan solo la clase obrera, la clase trabajadora, ¿sí?, que vive en las ciudades, sino que el problema central de China, ¿sí?, está ligado a la mayor parte de la población china, que es la que vive en el campo, ¿sí? Entonces, la revolución comunista que se plantea en China, ¿sí?, va a estar orientada fundamentalmente hacia los campesinos y no centralmente, ¿sí?, a la clase obrera. Esto no significa, digamos, que Mao no estuviese interesado en tener el apoyo de la clase obrera industrial de la ciudad. No, no significa eso, ¿sí?, sino significa que, digamos, el sujeto, ¿sí?, al cual están destinadas la mayor parte de las políticas, ¿sí?, el sujeto revolucionario, si se quiere, y a donde quiere impactar Mao, ¿sí?, es en el campesinado. ¿Bien? Eh, Obviamente, ¿sí?, estos dos partidos, ¿sí?, el Kuomintang y el PC, van a enfrentarse, ¿sí?, a lo largo de la primera mitad del siglo XX en enfrentamientos, ¿sí?, muy extendidos que se van a dar, ¿sí?, básicamente desde la fundación. Hay una pequeña alianza, pero esto no importa, entre el Kuomintang y el partido y el Partido Comunista Chino, ¿sí? Pero lo que vamos a ver en realidad durante gran parte, ¿sí?, de la historia de China previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, es que va a existir un fuerte enfrentamiento entre el Kuomintang, ¿sí?, y el Partido Comunista, ¿sí? Eh, en un momento, ¿sí?, los comunistas, luego de ser fuertemente derrotados por la tropa del Kuomintang, ¿sí?, se van a refugiar en distintas regiones muy alejadas de los grandes centros de poder, ¿bien?, y van a fundar distintos soviets, ¿sí?, pequeñas repúblicas socialistas, ¿sí?, pequeñas repúblicas soviéticas, si se quiere,
pequeñas repúblicas comunistas, ¿sí? En distintos lugares de China, ¿sí? La República de Ruijin, ¿sí? En 1929, eh, es uno de estos casos, ¿sí? En el cual, bien, Mao eh, empieza ¿sí? a practicar ¿sí? una serie de pequeñas reformas agrarias, y esto va a ser muy importante dentro de la política comunista china, ¿sí? Y empieza a ensayar pequeños modelos de desarrollo económico, ¿sí? En estas regiones limitadas, ¿sí? Y allí ¿sí? empieza también a plantear ¿sí? una estrategia revolucionaria que va a ser propia de las primeras etapas del maoísmo, que es la guerra de guerrillas, ¿sí? La guerra de guerrillas en entornos rurales, ¿sí? Y esta guerra de guerrillas, si bien obviamente no es un invento de Mao, porque la guerra de guerrillas es realmente muy antigua, ¿sí? Este tipo de estrategias, ¿sí? De hacer una guerra en la cual, ¿sí? El guerrillero se confunda, ¿sí? Con el común de la población, con los campesinos, ¿sí? Que se mueva, como decía Mao, como pez en el agua, ¿sí? Que no sea detectado por el enemigo, ¿sí? Que se vista de la misma manera que el campesino, que se confunda con estas comunidades, ¿sí? Este, va a ser una de las características de esta primera etapa, ¿sí? De la resistencia comunista dentro de China, ¿sí? Eh, este soviet va a ser derrotado y luego se va a dar. Estas cosas les cuento porque forman parte de la mística, si se quieren, del comunismo chino, ¿sí? Si en algún momento ustedes se interesan por el caso de China, ¿sí? Como por ejemplo, existe el cruce de los Andes en San Martín, perdón, no en San Martín, es San Martín de los Andes el lugar, pero no, el cruce de los Andes por parte de San Martín dentro de nuestra mística, ¿sí? Patriótica, ¿sí? La larga marcha de Mao Zedong, ¿sí? Es una especie de fenómeno similar que se da dentro del comunismo chino, ¿sí? Donde estas tropas son derrotadas ¿sí? y perseguidas por la tropa de Kuomintang y cruzan prácticamente 3/4 del territorio chino, perseguidos ¿sí? por la tropa de Kuomintang, hasta que logran refugiarse en una región, ¿sí? La región de Shanxi, bastante apartada, y sobrevivir unos años a la presión del Kuomintang, ¿sí? Este status quo de guerra civil se rompe, ¿sí? En 1937, con un acontecimiento que es muy importante y muy traumático en la historia de China, ¿sí? Que es la invasión de Japón, ¿sí? Japón en realidad ya tenía una serie de bases comerciales y de control territorial y de explotación de distintas regiones ¿sí? cercanas ¿sí? a sus fronteras, ¿bien? Pero en 1937 hace una invasión masiva, ¿bien? Realiza una invasión masiva hacia China, ¿sí? En un movimiento que, si se quiere, antecede un poco el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por lo menos dentro de los territorios asiáticos, ¿sí? La invasión sobre Manchuria, ¿sí? Y en 1937, y la posterior ocupación y el rápido avance de las tropas japonesas hacia Pekín, ¿sí? eh, hacen que eh, los antiguos enemigos comunistas y nacionalistas terminen aliándose y enfrentándose, bien, a la ocupación japonesa. Bien, la invasión japonesa a China va a ser una de las invasiones más sangrientas y crueles, ¿sí? Que se dan durante la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Muy similar, muy parecida a la ocupación de los nazis, ¿sí? De Ucrania, de Bielorrusia, Rusia, de Polonia, ¿bien? Donde se va a masacrar inmensa cantidad de población, donde se llegaba a distintos centros urbanos y prácticamente se masacraba a toda la población. En realidad se calcula que mueren, fruto de la ocupación japonesa en China, entre 15 y 20 millones de personas, ¿sí? Para que se den una idea, digamos, del nivel de la masacre china, masacre japonesa en China. ¿Bien? Eh, Esto va a llevar que se establezca ¿sí? una alianza, ¿bien? Eh, de estos antiguos enemigos contra Japón, ¿bien? Que van a resistir en distintos frentes. Bueno, se conoce como la resistencia de Yan'an, pero en un momento, yo no sé si tendrá que ver con esto, ¿sí? Uno de los frentes de la resistencia se dio en una ciudad
que es muy importante, que se llama Chungking. ¿Sí? ¿A qué le suena Chungking? Ah, eso están pensando, ¿no? Yo digo Chungking y no piensan en China, piensan en empanada o napolitana, ¿o no? ¿Ah? Bueno, Chungking, así, tal cual, Chungking, como el Chungking, la roticería que tenemos acá, ¿sí? ¿Conocen Chungking, no? Está ahí en la, ¿no? Uh, pero es una institución, Chungking. Chungking, es más, ahora han cerrado restaurantes más grandes, pero hace poco, ¿sí? Pero eran hasta hace poco dos roticerías y un gran restaurante, ¿sí? Conocidos como Chungking, que están en el Alvear, ¿sí? Pero, chicos, por favor, es una institución, Chungking. ¿Qué? Bueno, también, pero la de Chungking no está nada mal, ¿sí? Y Chungking en realidad se llama así por un migrante de Chungking que vino, me parece, en esta época, ¿sí? Migró hacia aquí, pero era un migrante chino, ¿sí? Es más, Chungking, enfrente de Chungking hay un inmenso salón que también era parte de todos los establecimientos y era un salón de baile espectacular que ahora cerró, ¿sí? El restaurante era inmenso, también no sé por qué cerró, además se comía muy bien en Chungking. No había comida china, ¿no? Este, digamos, era toda comida local, pero bueno, de ahí viene el Chungking que ustedes desconocen, ¿eh? O que algunos conocen. Bien, eh, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y derrotado Japón, ¿sí? Se abre nuevamente una guerra civil entre el Kuomintang y el PC chino, ¿sí? En la cual va a triunfar en 1949 las tropas comunistas, ¿sí? Van a derrotar al Kuomintang, ¿sí? Y a partir de allí se va a fundar la República Popular China, ¿sí? Entre 1945 y 1949 la mayor parte, ¿sí?, de la población china va a apoyar, ¿sí?, a Mao Zedong y al Partido Comunista, ¿sí?, fundamentalmente la población campesina, que fue determinante, ¿sí?, en ese momento, ¿sí? Y además hay que comprender, ¿sí?, que todo este largo periodo, básicamente desde el desmantelamiento del imperio Qing en 1919, incluso en el siglo XIX, ¿sí?, hasta, ¿sí?, la constitución de la República Popular China, es entendida por los mismos chinos como un largo periodo de humillación, ¿sí?, y de ocupación extranjera, ¿sí? ¿Mm? Es entendida como una etapa en la cual este imperio pasó muy rápidamente y en muy corto tiempo a constituirse en una serie de colonias, ¿sí?, una especie de colonia, ¿sí?, no una especie, una colonia dicha y hecha durante muchos términos, ¿sí?, durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eh, a partir de 1945 y también cuando ya empieza a, cuando caen los antiguos imperios y surgen los nuevos, ¿sí?, y dentro de los procesos de descolonización, ¿sí?, quien mejor representaba la voluntad de independencia, ¿sí?, y de lucha antiimperialista en ese momento, era justamente el Partido Comunista Chino. ¿Bien? Esto permite que se dé vuelta a la relación de fuerzas en ese momento, ¿sí?, y que el comunismo, bien, con un fuerte apoyo, sobre todo de la población campesina, logre, ¿sí?, imponerse, ganar esta guerra civil y fundar, ¿sí?, la entidad geopolítica que conocemos hoy en día, que es la República Popular China. ¿Bien? El modelo chino, ¿sí?, si bien vamos a ver que hay algunas diferencias, ¿sí?, con respecto al modelo soviético, sobre todo en el largo plazo, ¿sí?, comienza tomando exactamente las mismas políticas, ¿sí?, la nacionalización de las principales industrias, de la banca, del comercio, ¿sí?, la construcción, ¿sí?, de una economía centralizada, ¿sí?, y controlada por el Estado. ¿Bien? Se desarrolla, ¿sí?, el primer plan quinquenal en 1953, ¿sí?, empieza a desarrollarse también el sector industrial y el sector minero, ¿sí?, hay una primera etapa, ¿sí?, de fuerte industrialización, ¿sí?, en China. ¿Bien? Lo que se pretende en ese momento, sí, es constituir, ¿bien?, con el fuerte apoyo en ese momento de la Unión Soviética, ¿sí?, que durante estos primeros años, ¿sí?, sobre todo, ¿sí?, va a tener un fuerte apoyo, un fuerte asesoramiento, ¿sí?, de la Unión Soviética. ¿Bien? No tan solo en términos militares, sino sobre todo en términos de capacitación, ¿sí? Se envían una enorme cantidad de ingenieros, de profesionales, ¿sí?, a capacitar, ¿sí?, a los chinos en este tipo de desarrollo. ¿Bien? Se da también
en esta primera etapa una reforma agraria, ¿sí? La reforma agraria va a ser sumamente importante en China, ¿sí? Y muchas de las políticas chinas, sobre todo durante el maoísmo, ¿sí? Están destinadas, como él bien ya lo había planteado previamente, hacia la población rural, ¿sí? Lo que se forma, ¿sí? Lo que se da básicamente, y en una primera instancia, ¿sí? En una reforma agraria, si se eliminan los grandes latifundios, ¿sí? Se eliminan las grandes propiedades y se distribuye la tierra, ¿sí? De manera más equitativa, ¿sí? En distintas cooperativas, ¿sí? Las primeras estructuras, ¿sí? Son cooperativas, bien, que en muchos casos distribuyen la tierra, ¿sí? Por ejemplo, se da una reforma agraria acá en Jujuy y dicen, bueno, vamos a entregarle la tierra, pensando en un espacio más chiquito, a ver si ustedes lo entienden, San Antonio, ¿ven? Entonces, se le pide a los mismos campesinos que viven allí, ¿sí? Que formen su propia cooperativa, ¿ven? Y que entre ellos mismos repartan la tierra, ¿sí? Las cooperativas dentro del modelo chino son muy importantes en el campo, ¿sí? Porque en realidad se van a formar una especie de gobiernos comunales un tanto descentralizados en este primer modelo, ¿sí? Los cuales van a asumir eh, muchas prerrogativas, no tan solo en cuanto a la distribución de la tierra, sino también impositivas, ¿sí? En lo que se debe recaudar y se debe pagar en cuanto a impuestos, ¿sí? También, ¿sí? Estos pequeños gobiernos comunales se van a encargar, ¿sí? De cuestiones como el riego, la infraestructura, van a ser como pequeñas unidades de poder dentro del campo. ¿Bien? Entonces, esta primera fase, ¿sí? Esta primera etapa, ¿sí? De la reforma agraria va a tener esas características, ¿sí? Ahora, sin embargo, ¿sí? Eh, Va a haber un pequeño, no un pequeño, sino luego de sus primeros años, básicamente de la primera década de desarrollo de China, luego se van a empezar a evidenciar una serie de problemas muy fuertes. ¿Bien? En primer lugar, sí, se va a dar un problema que también tenía la Unión Soviética en ese momento, ¿sí? Que tiene que ver con la colectivización. En realidad, esto es una fase en realidad de transición hacia la colectivización, que tiene que ver con el reparto de tierras que se hace, ¿sí? Hacia los campesinos en China. ¿Bien? Y con la reforma agraria. Y esto es uno de los temas que siempre ha dado lugar al debate dentro de las reformas agrarias, ¿sí? No en todos los casos, pero sí se da en el caso de la colectivización soviética y en el caso, ¿sí? De la primera reforma agraria en China. ¿Bien? Eh, Porque esto genera en muchos casos, ¿sí? De que en el caso chino, en una primera medida, en la primera etapa de la reforma, ¿sí? El propietario del campo, ¿sí? Tenía que pagarle una cuota, ¿sí? En tributo al Estado, ¿sí? Para que el Estado pudiese alimentar a las ciudades, ¿sí? Pero en un primer momento, ¿sí? Los campesinos también podían disponer, si es que tenían un excedente, para intercambiar o comercializar, ¿sí? Como ellos quisiesen, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Hacia fines de la década del 50, ¿sí? Con el gran salto adelante, ¿sí? Se desmantela, ¿bien? Y se pasa a la abolición de la propiedad privada en el campo, ¿sí? Durante el gran salto adelante, que es un gran salto adelante, se llama las políticas, ¿sí? Hay distintos programas del maoísmo, ¿sí? Este, la campaña de las 100 flores, el gran salto hacia adelante, ¿sí? Digamos, que son los nombres que les ponen a los planes de desarrollo, ¿sí? En ese momento los comunistas en China. ¿Bien? Entonces, en un momento se quiere hacer, ¿sí? Un sistema similar al soviético de colectivización, ¿sí? De eliminación total de la propiedad privada dentro del campo, ¿sí? Y de la construcción de granjas estatales, ¿sí? Al estilo de los koljos en la Unión Soviética, ¿sí? Que eran granjas controladas por el Estado, en las cuales directamente los campesinos asistían como trabajadores, ¿sí? Y no ya, ¿sí? Como propietarios o administradores de su parcela de tierra y de su producción, ¿sí? Esto va a llevar, ¿sí? A una fuerte merma de la producción y una fuerte hambruna en el campo, ¿sí? Porque no va a lograr sostenerse los niveles de producción, ¿sí? Que existían en ese momento, ¿sí? Y al mismo tiempo y de manera paralela, ¿sí? Se va a dar una gran sequía en China, ¿sí? Lo que va a llevar a ambas condiciones a que se produzca la mayor hambruna en la cual
de la cual tiene registro, ¿sí?, la humanidad, ¿sí? La Gran Hambruna de 1959 a 1961, ¿sí? Yo no recuerdo, a ver si tengo el dato acá. Esta hambruna es particularmente fuerte, ¿sí?, en China, y yo no recuerdo si mueren, no, sí, creo que mueren no 3 millones, sino 30 millones de personas de hambre durante este periodo, ¿sí? Es terrible. A ver, si alguien, esto, disculpe, esto no tiene que hacer un profesor, pero ahí la alumna que está ahí con el celular, busque la Gran Hambruna de 1959, ¿cuántas personas murieron? Yo creo que son 30 millones, ¿sí? Este, hágame asistente de Google, ¿sí? Vamos a poner un dato estimativo, yo no quiero que después me estudien de Wikipedia, ni nada, ¿sí? ¿30 millones figuran? ¿Eh? Ahí está, 1959. Sí, pueden poner la gran hambruna de China, le va a salir, ¿sí? También ahí. Bien. Bueno, pero es la peor hambruna que enfrenta la humanidad en ese momento y también evidencia, bueno, por ahí. ¿Eh? Hay distintos datos y distintas estimaciones. Bueno, pero es la peor hambruna, ¿sí?, de la historia de la humanidad, ¿sí? Y marca un quiebre, ¿sí?, del desarrollo del maoísmo, ¿sí?, del modelo maoísta, ¿bien?, y de este tipo de modelo de colectivización dentro de China. A partir de lo cual va a empezar a surgir una oposición hacia el interior del comunismo, ¿sí?, no tan solo por parte de la dirigencia, sino también por parte de distintos sectores de la población. Bien. En ese momento, ¿sí?, a partir sobre todo de 1960, ¿sí?, la figura de Mao queda un poco eclipsada, ¿sí?, se retira, viene un poco de la escena política, y hay distintos dirigentes que empiezan a ganar y a destacarse y a ganar protagonismo dentro de la escena política. Ante lo cual, ¿sí?, en 1964, ¿sí?, Mao, bien, en realidad con el deseo de volver, ¿sí?, a constituirse como el máximo dirigente del comunismo chino, ¿sí?, como el máximo dirigente de China, ¿sí?, lleva a cabo lo que se conoce como la revolución cultural, ¿sí?, que es en realidad no una revolución cultural en sí misma, sino este, el intento de Mao, ¿sí?, de derrocar a cualquier tipo de oposición política hacia el interior del comunismo, ¿sí?, y derrocar incluso a viejos aliados o a antiguos enemigos del partido, ¿sí?, y establecer un adoctrinamiento y una disciplina total por sobre la población china, ¿sí? Si bien no es una política en términos de mortandad o de asesinato tan violenta como las purgas de Stalin, ¿sí?, va a ser un proceso que va a marcar el fin del maoísmo en una instancia y en el otro, ¿sí?, también una especie como de punto de no retorno, ¿sí?, en el control político hacia el interior de China. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Lo que hace Mao básicamente es estimular una rebelión juvenil de las juventudes comunistas, ¿sí?, diciéndole a la juventud que derriben los cuarteles, ¿sí?, que derriben todo lo viejo, ¿sí?, y con eso se refiere básicamente, ¿sí?, a una rebelión, ¿sí?, de los sectores, ¿sí?, más jóvenes, ¿bien?, del comunismo, ¿sí?, contra la dirigencia, ¿sí?, los dirigentes más viejos del Partido Comunista, ¿sí?, y al mismo tiempo, ¿sí?, contra todos los valores tradicionales, ¿sí?, chinos que se consideraban en ese momento como valores burgueses, lo fuesen o no, ¿sí? El budismo, el confucianismo, los templos, los valores tradicionales, o las formas de vida tradicionales de China que habían existido durante mucho tiempo, ¿sí?, empiezan, ¿sí?, a verse socavados, bien, por este nuevo ideal socialista, bien, que en muchos casos van a destruir templos, ¿sí?, van a incluso a, yo no sé si usted ha visto alguna vez, ay, no se me ocurre ninguna serie en este momento, yo que soy tan prodigio en serie, no importa, ¿sí?, eh, que sacan, por ejemplo, viejos dirigentes de mucho peso, ¿sí?, los mismos guardias rojos jóvenes, que en su mayor parte son estudiantes, ¿sí?, a paliar, ¿sí?, en las calles y a someterlos a humillaciones, a vejaciones, ¿sí?, pero no tan solo, ¿sí?, a antiguos dirigentes, sino a vecinos, a hermanos, a primos, ¿bien?
en un sistema de persecución y de disciplinamiento terrible en ese momento, y en el cual sí empieza a proyectarse Mao como una especie de semidios en la tierra, ¿sí? Se difunde y se imprime de manera masiva el libro rojo de Mao, el cual se estudia en las escuelas como si fuese por un momento la Biblia, ¿sí? Se lleva a cabo un adoctrinamiento muy fuerte de la población, ¿sí? Lo cual va a resultar muy violento para distintos sectores, ¿sí? Y que también va a llevar, ¿sí? A una fuerte oposición en su momento hacia las políticas de Mao. ¿Bien? Este sistema, ¿sí? La rebelión cultural, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Va a empezar a desmantelarse, ¿sí? Hacia 1973, 1974 se va a agotar, ¿bien? El empuje de Mao, ¿sí? Se va a criticar fuertemente a Mao y se lo va a desplazar de la escena política, ¿bien? Hasta su muerte en 1976, ¿sí? Esta es la última etapa, ¿sí? Del maoísmo en China. A partir de allí, ¿sí? Y tras la muerte de Mao, van a darse una serie de reformas sumamente importantes. Bien. Eh, Primero y principal, ¿sí? Porque va a cambiar la dinámica de las alianzas, ¿sí? Y, sí, y de las alianzas sobre todo estratégicas que existían en Asia y con referencia, ¿sí? A quién era el enemigo, ¿sí? Del otro lado. Desde la fundación de la República Popular China, básicamente hasta mediados de la década del 60, ¿sí? China y la Unión Soviética eran aliados sumamente importantes, ¿sí? Pero luego de la muerte de Stalin, ¿sí? Y luego de la, no luego, sino durante la asunción durante el gobierno de Khrushchev, ¿sí? En la Unión Soviética se va a plantear lo que nosotros ya conocemos como la política de desestalinización, ¿bien? Digamos, de dar marcha atrás con muchas de las políticas, sobre todo del control del aparato represivo sobre la población soviética y sobre una serie de revisiones de la ideología comunista y su aplicación. Bien, este revisionismo, ¿sí? Va a ser muy mal visto por parte de China, ¿sí? Que en ese momento estaba haciendo justamente lo contrario, ¿sí? Estaba aplicando políticas más ortodoxas y más parecidas a las estalinistas, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque mientras Stalin estaba vivo, Mao se consideraba como una especie de hermano menor, ¿sí? Ustedes tienen que entender que en toda dirigencia política, ¿sí? No tan solo en la comunista, sino en todos lados, hay grandes egos en juego, ¿sí? Y sobre todo cuando hay poderes muy centralizados, ¿sí? Y figuras con muchísimo poder, como en el caso de Stalin, en el caso de Mao, ¿sí? Este, eh, lo simbólico, la representación. A ver, bueno, sale, no sé, en el diario o sale en un libro, ¿sí? Un encuentro entre Stalin y Mao. Bueno, era muy importante para Stalin que Stalin figure primero, ¿sí? Y Mao figure después, pero Mao decía, bueno, a mí también me gustaría figurar primero, y por esas cosas que a uno le puede parecer pequeñeces, ¿sí? A veces hay grandes enfrentamientos. Pero en este caso no eran pequeñeces, sino que eran cuestiones muy importantes y que tenían que ver no tan solo con lo doctrinario, sino también con quién iba a dirigir de alguna forma este bloque. Bien, después de que muere Stalin, ¿sí? Entonces las relaciones con Khrushchev, entre Mao y Khrushchev, van a ser bastante complicadas, ¿sí? Fundamentalmente porque este, no tan solo luego de la guerra de Corea, en la cual interviene directamente China, sino que China también plantea en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, al igual que Cuba, ¿sí? Una política revolucionaria expansiva, ¿sí? Mucho más activa, digamos, de promover, ¿sí? O de apoyar, ¿sí? Revoluciones comunistas en el resto del mundo. En un momento, y sobre todo luego de la crisis de los misiles en 1962, justamente lo que plantea Khrushchev es lo contrario, es decir, bueno, estuvimos muy cerca de la guerra mundial, bajemos un cambio, nos tranquilicemos, negociemos, abramos frente de diálogo, digamos, lo cual, bueno, también va a contrapelo de las políticas maoístas de ese momento. Bien, entonces, esto va a llevar a que sea un distanciamiento entre la Unión Soviética y China, entre otros factores, ¿sí? Estas tensiones y estos debates, ¿sí? Van a llegar a un punto culmine en el cual, hacia ya principios de la década del 70, ¿sí? Las relaciones entre China, ¿sí? Y la Unión Soviética van a estar prácticamente enfriadas y paralizadas, ¿sí? Y este es el momento en el cual, ¿sí? Un estratega estadounidense que era
mal no recuerdo, secretario de Estado del gobierno de Nixon, ¿sí? Que se llamaba Henry Kissinger, va a decir, bueno, ¿y si damos vuelta un poco la tuerca? ¿Y si cambiamos nuestra estrategia? Entonces lo que piensa Kissinger es la mejor política que nosotros podemos tomar, ¿sí? Para enfrentarnos al comunismo internacional, ¿sí? Es dividirlo. ¿eh? Entonces empiezan a hacer sus primeros acercamientos con China. ¿sí? Y estos primeros acercamientos, ¿sí? Se dan en 1971, ¿sí? Cuando no tan solo Kissinger, sino el mismo Nixon visita China, se entrevista con Mao, ¿ven? Y empiezan a hacer los primeros acercamientos entre Occidente y China luego de muchísimo tiempo. Gracias a esto, China, ¿sí? Es reconocida, ¿sí? Como país por parte de Estados Unidos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que había pasado? ¿Mm? Entonces, yo sé que los voy a marear un poco, pero bueno, esto es importante saberlo. En 1949, ¿sí? Cuando triunfan los comunistas, ¿sí? Y se funda la República Popular China, ¿sí? Las tropas, ¿se acuerdan del Kuomintang, el partido nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek? ¿Sí? Que se enfrentaba a los comunistas. Bueno, no es que lo derrotan del todo, sino que se fugan, se escapan a la isla de Taiwán, o Taipei. ¿Sí? ¿Todos saben dónde está Taiwán? Taiwán está cerquita, está ahí nomás, creo que está 60, 70 kilómetros, no, un poco más, son 100 y pico, ¿sí? De la costa de China. Es una isla grande, ¿bien? ¿Sí? Está como en el sudoeste de China, ¿sí? Y el Kuomintang forma su gobierno allí y también se proclama, ¿sí? Como China, ¿ven? Como el gobierno chino, ¿ven? Y las potencias occidentales, ¿sí? Fundamentalmente las que están en la OTAN, no reconocen al gobierno de Mao como el gobierno legítimo de China, sino que lo reconocen al gobierno de Chiang Kai-shek y del Kuomintang, que se halla en Taiwán como el gobierno legítimo de China. Entonces, para ellos China es Taiwán. ¿sí? Lo que pasa en ese inmenso territorio es una especie de confusión histórica. ¿sí? Lo cual obviamente es una tontería. ¿sí? Pero fíjense que recién en 1971, ¿sí? este, las potencias occidentales reconocen a China, ¿sí? Como país independiente, ¿sí? Una república independiente, y es el momento en el cual, a partir del cual, ¿sí? China ingresa a las Naciones Unidas. ¿bien? Este acercamiento le permite eso. Y al mismo tiempo se da una especie de pacto entre Estados Unidos, ¿sí? y China, en el cual Estados Unidos dice, bueno, hay una sola China, ¿sí? que es la China comunista, ¿sí? la República Popular China, con capital en Beijing, en ese momento gobernada, ¿sí? por Mao Zedong, ¿sí? Y lo de Taiwán es una cosa media extraña, ¿sí? Pero no queremos que ustedes comunistas invadan Taiwán. Ojo, prohibido invadir Taiwán, ¿sí? Déjenlos tranquilos ahí, no van a hacer nada, ¿ven? Nosotros nos vamos a encargar que se queden quietos ahí. No pueden invadirlos, ¿sí? Los taiwaneses, nosotros reconocemos que son parte de China, pero bueno, no son chinos. ¿sí? En realidad son una isla independiente con un gobierno independiente. ¿sí? Por eso es que hasta el día de hoy, ¿sí? Taiwán y China, ¿sí? son dos países distintos. ¿sí? Si bien la mayor parte de los países del mundo reconocen la política de una sola China, ¿sí? de que Taiwán en realidad pertenece, sí, exactamente, muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque es una cuestión delicada, ¿sí? Igual que la de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿sí? Hay dos gobiernos que están enfrentados, ¿sí? Que se han enfrentado militarmente, pero después el resto de la población no quiere volver a una guerra, no quiere enfrentarse, ¿sí? Digamos, más allá de las cuestiones políticas. Y de hecho los taiwaneses, como bien dice acá el compañero, ¿sí? Este, no están buscando independizarse de China, sino existir como una unidad política autónoma. ¿Bien? Y no buscan independizarse, ¿por qué? Porque eso lo llevaría, como bien acá nos dice el compañero, a una confrontación directa. ¿bien? Y ese es uno de los grandes problemas que existen hoy en día. ¿sí? El tema de Taiwán. ¿sí? Muchos dicen que si China invade Taiwán puede que se arme la tercera. ¿sí? Entonces, por eso le estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial. ¿sí? Por eso el tema de Taiwán es un tema sensible. ¿Por qué? Porque Taiwán sigue estando apoyado, ¿sí? por Estados Unidos. ¿bien? Y como todos sabemos, ¿quién es el
archienemigo actual de Estados Unidos, China. ¿Bien? Bueno, fallece Mao, ¿sí? Y luego del fallecimiento de Mao va a haber un periodo de transición y de construcción de un nuevo modelo en China, llevado a cabo por Deng Xiaoping, que esto vamos a ver mañana, ¿sí? Que va a transformar, ¿sí? El país que había dejado Mao en la China que conocemos hoy, ¿sí? La China que algunos dicen que es comunista, pero yo no les creo, y otros dicen que es capitalista, pero que le faltan algunas cosas. Y para lidiar entre una cosa y otra, los chinos han denominado a este modelo que existe actualmente como socialismo de mercado. Bueno, este socialismo de mercado, que empieza a desarrollarse hacia 1976, ¿sí? Va a ser muy distinto, ¿sí? Al modelo planteado por Mao, ¿sí? Y son las bases de lo que actualmente podemos reconocer como la actual República Popular China, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué quiero que sepan de China? Periodos aproximativos, ¿sí? ¿Qué pasa en el siglo XIX, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Que luego hay un enfrentamiento, ¿sí? Entre el Kuomintang, ¿bien? Y el comunismo, ¿sí? Ya sí es más importante lo que pasa a partir de 1949, ¿sí? Quiero que reconozcan, ¿sí? Algunas características fundamentales, ¿sí? Del comunismo maoísta, ¿sí? En este aspecto, ¿sí? Es un modelo distinto, ¿sí? Porque ustedes lo que van a ver luego es una fractura, ¿sí? Entre el comunismo chino y el comunismo soviético, ¿sí? Sobre todo a partir, ¿sí? Del 60 y del 70, como dos modelos distintos, ¿bien? Eh, y que va a inspirar distintas corrientes políticas, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, ¿sí? Y además sumamente importante, ¿sí? Porque si bien vamos a ver que hay muchas cosas que van a cambiar en China luego de la muerte de Mao, ¿sí? El modelo político, ¿sí? En la forma de gobierno, se va a mantener en columna. Lo que sí va a cambiar es la economía china, ¿sí? Pero bueno, eso queda para el capítulo de mañana. Ven que no tan solo vamos a ver China, sino que vamos a ver otra cosa. Bueno, dudas, consultas, ninguna. ¿Han entendido todo de China? ¿Ya saben hablar chino? ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno, bien. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? A las 12 en el aula 18. ¿Bien?